Bienvenidos y paz a vosotros, hermanos, a otro culto más de recepción del Día del Señor. Me da mucho gusto que hoy nos acompañe y especialmente en este día. No tan solo porque es el Día del Señor y el inicio de este día, sino porque también hoy recordaremos también la acción de gracias que el coro Sion Israel tiene para con nuestro Dios en cuanto a un año más de vida y de servicio en el trabajo de la Iglesia. Vamos a tener una oración inicial para poner en manos de Dios este culto y después iremos desarrollando poco a poco este culto de acción de gracias. Vamos a orar, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque has derramado tus bendiciones sobre tu iglesia y porque hoy nos permites volvernos a reunir en este día santo. Gracias por permitirnos, Señor, ver y vivir estos momentos difíciles, pero también importantes en nuestra vida, en lo cual también te suplicamos que tú te manifiestes siempre en ella y en la fe que tenemos. Gracias, Señor, por estos momentos de estudio y de meditación y de acción de gracias, Señor, por esto, el coro, por este año más que cumple el coro Sion Israel de servicio en tu nombre. Fortalécenos y llénanos de tu paz, te lo suplico, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como les comenté, hoy es un día especial porque en realidad este año, aunque por el problema de la pandemia no tendremos un culto de acción de gracias por un año más de trabajo del coro Sion Israel, sí tendremos una acción de gracias, porque todo hay que agradecerlo a Dios, y Dios nos ha permitido este año llegar a 76 años de trabajo continuo en el coro Sion Israel. Así es que vamos a repasar algunas notas históricas y algunos cantos que el coro Sion Israel ha entonado y que son muy icónicos y particularmente importantes en la historia de la Iglesia de Dios y en la historia del coro Sion Israel. Bueno, el coro Sion Israel fue fundado en el año de 1944, el día 14 de octubre. Por eso es de que por estas fechas siempre escogemos la fecha más cercana a ese tiempo debido a esta referencia. El coro Sion Israel había tenido ciertos intentos de conformarse por parte del hermano Felipe García Becerril, pero en realidad nada más era un grupo de canto que solamente entonaba himnos a una sola voz. Ya para el año de 1944, cuando el ministro Carlos García y el fundador del coro lo toma, pues este coro ya tiene forma y ya tiene cuatro voces para entonar y las alabanzas a Dios, y a partir de ese momento el ministro Alberto García, que era el pastor de la iglesia en Río Blanco en aquel momento, pues entusiasma a los hermanos para que empiecen a entonar himnos y cada 8 días se presenten. Entonces, a partir de ese momento, el coro Sion Israel empieza a presentarse y en cada momento que hay oportunidad van a entonar estas alabanzas. Uno de los cantos más icónicos y más representativos y el más antiguo que entona el coro Sion Israel se llama Maravillosa Gracia. Ese fue el primer canto que entonó el coro Sion Israel de aquellos años y todavía lo seguimos entonando. Voy a suplicarles, hermanos, que lo escuchemos con atención, este himno de alabanza, Maravillosa Gracia, para honra y gloria de Dios. Maravillosa gracia de Cristo.
Gracias a Dios y a los hermanos del coro Sion Israel por recordarnos este himno que se titula Maravillosa Gracia. Ahora bien, aquellos años, hermanos, los miembros del coro, que los fundadores son más o menos una lista pequeña, no muy grande, porque no era muy grande el coro. Empezó a tener varios hermanos y participación. Entre los hermanos que fundaron el coro fue la hermana Rita González de García, es decir, la primer esposa antes de que enviudara el hermano Alberto García. Evelia Acosta de Esteves, María de la Luz Esteves, Aurora Sumosa, Víctor Cervantes, Claudio Ponce, Victoria Fernández, Eutiquio Rodríguez, José Bedoya y Manuel Rodríguez, entre otros. Este coro, hermanos, obviamente fue conformado por miembros de la Iglesia de Dios en Río Blanco, que fueron los fundadores de aquella iglesia y de este coro. Entre aquellos miembros fundadores estaba también la hermana Carmen Hernández de García, esposa del hermano ministro Carlos García, y una pequeña niña traviesa que se llamaba Rachel García Hernández. Todos ellos, hermanos, han conformado el coro. La hermana Rachel, desde sus 13 años, participó en el coro cantando, y de ahí hasta el día de su muerte en el año 2015, y ha sido una de las fundadoras y también miembros más longevos dentro del coro, como también fue el hermano Daniel Medrano Soto, además del hermano Carlos García. El himno que vamos a escuchar ahora, se titula Al frente de la lucha, y según los registros de los libros, se entonó desde 1948 en la Iglesia de Dios por el coro Sion Israel. Vamos a escucharlo, Al frente de la lucha, que eso es lo que siempre nos hace recordar que este coro tiene esa fuerza y tiene esa esperanza de siempre estar luchando por la fe, la batalla de la fe. Vamos a escuchar Al frente de la lucha con el coro Sion Israel.
Siempre firmes y siempre adelante, al frente de la lucha, dice la palabra de Dios y este canto que escuchamos del coro Sion Israel. A lo largo de la historia del coro Sion Israel, hermanos, este coro llegó a tener 60 miembros en un momento dado por allá por los años 60 y uno de los cantos más icónicos que tiene el coro Sion Israel se llama La Ciudad Santa. La Ciudad Santa, hermanos, es un canto bellísimo que el coro Sion Israel entona cada año porque siempre es hermoso además y además es muy emblemático. El año pasado que el coro cumplió 75 años, hicimos la invitación a muchos hermanos que a lo largo de esos 75 años participaron en el coro Sion Israel y este es el resultado. El video que vamos a ver a continuación es el coro de los 75 años, así le llamamos, porque invitamos a todo aquel que quiso participar dentro de este culto de 75 años, que particularmente el año pasado fue sumamente hermoso y muy emotivo. Y va usted a ver la emoción de tantos hermanos y tantos miembros, exmiembros del coro participando. Antes de este culto, muchos de nuestros hermanos fueron a ensayar a la iglesia de Dios allá en el Templo Judá, en el nuevo Templo Judá, allá en la colonia campestre Aragón, y muchos de estos hermanos recordaron mucha historia y anécdotas y recuerdos, y tuvimos un convivio hermoso. Hoy hace un año que estuvimos, y venimos otra vez a alabar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recordar también este canto de la Ciudad Santa. Como ya dije, un canto emblemático. Vamos a escucharlo y a gozarnos nuevamente de ese momento tan especial en el cual muchos de nuestros hermanos, que algunos viven, otros ya no, pues a lo largo de este año increíblemente ha avanzado el coro hasta este año del año 2020, en el cual cumplimos un año más, 76 años. Vamos a escucharlo.
difícil escuchar este canto sin tener la emoción y el recuerdo de tantas y tantos momentos que se han entonado este canto. Pero gracias a Dios aquí estamos y seguimos firmes, y el coro sigue fuerte, firme y vivo, y sobre todo con el compromiso ante nuestro Dios para alabarlo y seguirlo alabando. Vamos a hacer una oración de acción de gracias, hermanos, breve pero finalmente muy sentida, por este año más que ha transcurrido, en el cual el coro Sion Israel nos ha ayudado también, porque gracias a sus grabaciones en este periodo de la pandemia hemos podido rescatar también nuestra fortaleza, nuestra fe y también la esperanza. Así es que vamos a dar gracias a Dios por este año más que el coro Sion Israel le permite el Señor pues tener este año de vida y de servicio ante nuestro Dios, y para que continúe durante más tiempo. Vamos a orar, hermanos. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque has permitido que este año tu iglesia siga creciendo, y no nada más estos 100 años que ha durado tu iglesia, o desde el cual está aquí la predicación de tu evangelio en este país, sino también, Señor, porque este coro ha sido para la fe y el testimonio de los hermanos que se han convertido, como en algún momento nuestro hermano ministro Carlos García nos decía, tal vez por un culto en el cual canta el coro un himno, venga a ser convertido un hermano. Y en esa esperanza, en este servicio que hacemos, y en este trabajo que tu iglesia y este coro, Señor, se ha consagrado para trabajar, te suplicamos, Señor, que te sigas manifestando en la obra y en el trabajo y en el perfeccionamiento de estas técnicas musicales, para que este coro también continúe alabándote, Señor. Te doy gracias porque tú nos has permitido llegar a estos 76 años, y también gracias, Señor, porque has permitido que todos nosotros, miembros de la iglesia que hemos participado en este coro, nos sintamos fortalecidos y distinguidos ante ti, porque nos has permitido trabajar para la obra tuya. Llénanos de tu paz y de tu misericordia, y recibe este agradecimiento por este 76º aniversario del coro, en el cual, Señor, te damos gracias porque tú te has manifestado en nuestras vidas, en el coro y en tu iglesia. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es momento de pasar al estudio del día de hoy, que el título que le he puesto se llama Las rencillas. Y el propósito de este estudio es que analicemos en la palabra de Dios lo que nos conviene respecto a ser personas rencillosas. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, desde el verso 6 hasta el verso 13, y vamos a ponernos en este pensamiento y en la meditación del día de hoy. Dice así: Así que como testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte a ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sepáis sin falta el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, que por los que sois de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: cierto, yo soy de Pablo, pues yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido el cuerpo? ¿Está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, esta condición, hermanos, acerca de las rencillas, es algo que debemos de considerar y de pensar a lo largo de nuestra vida cristiana, porque esto se debe de quedar en el pasado y nosotros debemos de mirar hacia el futuro, hacia una vida mayormente espiritual. Lamentablemente no todos tienen ese pensamiento y como aquí el apóstol Pablo le llamaba la atención a los hermanos de Corinto, les decía: ¿qué acaso está dividido el cuerpo de Cristo? Las rencillas, hermanos, es una situación en la cual la persona que lo hace busca una riña entre él y las demás personas y dividir a la iglesia. Esa es la realidad. El pueblo de Israel siempre fue castigado y Dios se enojó con él muchas ocasiones. Y entre tantas ocasiones que Dios hizo corregir y por lo cual el pueblo de Israel lo hizo enojar, fue precisamente por lo rencilloso que era, lo problemático que era. Una persona rencillosa es muy difícil de manejar y si nosotros somos rencillosos, también seremos sumamente castigados por Dios. Vamos a leer en la Biblia, en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, desde el verso 1. Dice así: Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y asentaron en el campo de Refidim, y no había agua para el pueblo que bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua que bebamos. Y Moisés dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué altercáis con Jehová? Así el pueblo tuvo allí sed agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? Y aquí un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también con tu mano la vara y heriréis el río y ve. Y he aquí que yo estoy delante de ti sobre la peña de Horeb, y heriréis la peña y saldrá aguas, de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Este relato, hermanos, hace pensar que ese pueblo de Israel era sumamente difícil, pero no nada más el pueblo de Israel. La misma iglesia de Dios es un pueblo difícil, hermano, porque a veces como que nos cuestiona y como que nos dice: ¿está Dios con nosotros o no lo está? Y a veces ese pensamiento que hace como aquel que le expresan a Moisés diciéndole: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de allá si nos trajiste a morir de sed a este desierto? Cuando ese pueblo había visto las maravillas de Dios, cómo se habrían abierto el mar rojo y había acabado con ese ejército del faraón, aún así se estaban rebelando en contra de Dios. Las rencillas, hermanos, es querer tener problemas donde no existen. Es querer tener una división entre hermanos donde no la hay. Es tener todavía ese espíritu de mal y humano que no hemos dejado, que no habla bien de nosotros, no habla bien de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Y si hemos decidido a Cristo, esas cosas de rencilla pues deben de quedar atrás, no deben de permanecer en nosotros. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, dice el verso 16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aún
7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que enciende rencillas entre los hermanos. Dice, 7 cosas son las que Dios aborrece, porque son nacidas no del espíritu, sino de la carne. Y entre ellos está la rencilla que se mete entre los hermanos. Una persona que siempre está viendo y diciendo, ya viste esa cuestión, ya viste ese hermano, está sembrando esa rencilla, porque no está en paz, hermanos. Esa es la realidad. Y hay que entender el origen de esa rencilla. No es un origen santo. La rencilla es un origen muy humano. Y la rencilla siempre va a destruirnos a nosotros y a destruir a la iglesia. Vamos a leer en ese verso 14 de ese mismo capítulo 16 de Proverbios y dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo el tiempo y enciende rencillas. Es decir, siempre está buscando un problema. Y la base de todo está en ese odio que tiene. Y el odio, hermanos, siempre nos va a hacer daño. Si nosotros dejamos de que ese odio haga y habite en nuestro corazón, nos va a destruir. Mire lo que dice el verso 12 de ese mismo capítulo, dice, el odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá todas las faltas. El odio, hermanos, no puede existir en nosotros, ni siquiera pensarse, porque ese odio en realidad no le hace daño a la persona con la cual tenemos ese problema o ese sentimiento, sino nos hace daño a nosotros. El odiar algo o el odiar a alguien y encender rencillas para siempre estar buscando conflictos, hermanos, eso no es correcto delante de Dios. Ya sea ministro, diácono, obrero, que se pensaría que ni siquiera debieran de tenerlo, existe. Así es que debemos de examinar nuestro corazón para eliminar cualquier amargura que existe. Y si sentimos eso, pues debemos de presentarnos delante de Dios para que Él domine nuestro corazón. Pero las rencillas, hermanos, es un problema que divide familias, que divide personas, que divide iglesias, que divide todo. Todos sus resultados son en contra de la iglesia y en contra de nuestra vida espiritual. Así es que no debemos de permitir que esas rencillas, ni ser parte de ella, ni fomentarlas. Simplemente, hermanos, detenerlas porque nos van a hacer daño. Vamos a leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 7, leeré desde el verso 7 hasta el verso 11. Dice así: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella, e iba camino a su casa. A la tarde del día ya obscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Aquí explica de que un joven va de regreso a su casa en aquellos momentos y es abordado por una mujer ramera, dice. Y es una mujer rencillosa, dice, sus pies no pueden estar en casa. La rencilla no nos permite estar en casa y no nos permite pensar bien. Siempre está buscando un problema. Si ya vio una cosa, si se viste de una forma, si dijo esto, si se imaginó usted eso. Y en realidad los resultados no son espirituales. Son simplemente problemas y problemas. Y una persona rencillosa, hermanos,
La verdad es que además de destruir la iglesia, va a destruir vidas, porque todo está en su imaginación, porque todo está en su pensamiento y está en su odio, como decíamos hace rato, porque el origen de ello es odio y nosotros no podemos permitir eso. Dice en el libro de los Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Es decir, no creo que nada más sea para las mujeres, ¿verdad? Porque dice, la gotera en tiempo de lluvia es tan molesta como la mujer que está buscando rencilla. ¿Por qué? Porque imagínense estar en la casa y siempre estar oyendo esos problemas y la rencilla y diciendo, mira, y ya le viste la cabeza, ya le viste el vestido, que está muy alto, que está muy corto, pues simplemente no es posible, hermanos, porque dice que es más molesto o es tan molesto una gotera en tiempo de lluvia que una mujer que anda buscando ese tipo de problemas. E insisto, no nada más es la mujer, también los hombres buscan ese tipo de conductas y de comportamientos que simplemente es intolerable. Y lo que terminan siendo es creando problemas. Vamos a entender un poquito más de la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 30 y dice así, no pleites con alguno sin razón si no te ha hecho agravio. Este texto, hermanos, nos debe de quedar presente porque dice, no pelees con la gente si no te ha hecho mal, si no ha hecho un agravio. Ahora bien, si crees que te ha hecho un agravio, pues resuélvelo, habla con él, háblalo de frente, pero no estés siempre buscando, estas personas siempre andan buscando un problema por un lado, otro problema por otro. Yo creo que la mejor forma es como cristianamente nos ha ordenado el Señor, teniendo y poniéndolo en manos de Él, en oración, y buscando que las cosas se resuelvan, pero no hay esa forma porque dice la palabra de Dios que en ese tipo de personas no hay paz. Nosotros no podemos ser participantes de ese tipo de conductas, hermanos. Debemos de ser ecuánimes, debemos de ser correctos delante de Dios. Y una persona rencillosa, hermanos, no cabe en la iglesia. Esa es la palabra, esa es la realidad, porque no ha comprendido, no le ha amanecido, no ha comprendido que lo que hace está mal. Por eso repito lo que dice este texto, dice, no pleites con alguien si no te ha hecho agravio, no busques problemas en donde no hay. Vamos al libro de los Proverbios nuevamente en el capítulo 19, verso 19, que dice así, el de grande ira llevará la pena, y si usa violencia añadirá nuevos males. Una persona violenta, una persona rencillosa, pues van a traer grandes problemas y conflictos en la iglesia y en su vida y en la vida de los demás. Porque dice aquí la palabra de Dios, dice, grande es ira que lleva a pena, y si su violencia añadirá nuevos males. Las personas que creen que están haciendo bien con esto y siendo violentas y problemáticas, en realidad, hermanos, lo que necesitan es una buena reflexión delante de la palabra de Dios para que nos hagan comprender esta palabra, que lo que estamos haciendo no puede seguir, que la violencia siempre traerá males. Si bien una persona va y busca a la otra persona para supuestamente arreglar los problemas, pero en realidad en su corazón está ese enojo y ese desquite, simplemente cualquier palabra que diga la otra persona lo encenderá y lo violentará. Una vez mi padre me platicaba acerca de mi abuelo paterno, que era un hombre, el hermano Ángel Medrano, era un hombre muy tranquilo y que gracias a esa tranquilidad que él manifestaba siempre, se salvó la vida.
¿Por qué? Porque llegó frente a él un hombre rencilloso y problemático que buscaba otro que se le parecía a él. Y entonces lo enfrenta y entonces mi abuelo le contesta y le dice, dígame cuál es su problema. Que si él hubiera contestado como una persona rencillosa, lo hubieran matado. Así es que, hermanos, vamos a considerar la palabra de Dios para hacerla nuestra, para cambiar nuestra conducta, para no añadir males como dice aquí la palabra de Dios, porque en realidad es un problema grave que nosotros seamos de esa forma de pensar. El odio, el rencor y la violencia, hermanos, no traerán resultados correctos en la vida que tenemos. Si bien hemos decidido que Dios resuelva el problema, porque a lo mejor esta persona nos hizo un mal gravísimo, un agravio muy grande, pues dejémosle al Señor que lo resuelva. Porque en realidad con esas actitudes, con ese comportamiento y ese pensamiento, no lo vamos a resolver. Lejos estamos de ello. Vamos a leer en el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versos 5 y 6. Dice así: Así también, la lengua es un miembro pequeño que se gloria y de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación e inflama del infierno. Esto es lo que escribe el apóstol Santiago. Cuando no sabemos controlar nuestra lengua, cuando no sabemos controlar nuestro carácter, las palabras que decimos, la conducta que tenemos, entonces en realidad no hemos aprendido todavía de la palabra de Dios. Dice: a la ley y al testimonio. Si no hablase conforme a eso es porque no le ha amanecido. Ese texto que habla la palabra de Dios es que nosotros debemos de aprender a que eso se tiene que quedar atrás, a que esa conducta no nos conviene. Y la lengua, cuando empieza con la rencilla y empezamos, fíjate tantito que, y ya cuando decimos que empieza a maquinar, enciende un fuego sumamente difícil de apagar. Y a veces esas palabras destruyen personas, destruyen a la iglesia y destruyen a las familias. Y no comprendemos que eso es incorrecto. Debiéramos de comprenderlo. Dice el libro de los Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice así: Os ruego, hermanos, que miréis lo que causan disensiones y escándalo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y sus suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. A veces el engaño, hermanos, porque hay personas que son muy hábiles en decir, yo te lo digo porque te quiero, yo te lo digo porque pues así te debe de ir mejor, pero está metiendo ese problema, hermanos. Nosotros debemos de ser juiciosos y comprensivos y ponerlo frente a la palabra de Dios. Lo que me está diciendo es correcto, lo que me está diciendo es justo, lo que me está diciendo es santo, o lo que me está diciendo es para que yo me pelee con un hermano o lo vea mal o lo haga sentir mal. Hay que ser juiciosos, hermanos. No nada más tomar las palabras que me están diciendo, porque dice la palabra de Dios que Satanás se transfigura en ángel de luz para engañarnos. Así es que hay veces que ponen las palabras muy, muy suaves, muy, muy lógicas, muy acercadas, pero en realidad lo que está buscando es inflamarnos o hacer sentir un coraje, un odio, un pensamiento malo en contra de mi hermano. Y yo creo que hay cosas que nosotros debemos de juzgar y de permitir solamente que entre
a nosotros el Espíritu de Dios y una conducta diferente a la que se está manifestando. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso 3, dice así: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? Fíjese, hermano, que a qué grado llega el apóstol Pablo a decir, pues que este tipo de conductas no deben de quedar atrás. Que no esta forma de pensamiento debía haberse lavado cuando fuimos bautizados. Y si aún existiera, pues no debiéramos nosotros de someterla conforme a la palabra de Dios. Pero somos proclives o tendemos, hermanos, a estar escuchando cosas que no nos convienen. En lugar de escuchar la palabra de Dios, en lugar de escuchar lo correcto, lo justo, estamos poniendo ahí oídos a atender cosas que no nos convienen y que no nos edifican. Dice, porque todavía sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, todavía hay ese grado de carnalidad o ese grado de mal que no debiera de existir. Vamos a leer en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, verso 13, del 13 al 17, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no oísteis la libertad por ocasión a la carne, sino por siervos del amor los unos a los otros. Porque toda la ley es a que esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No os mordéis y os coméis los unos a los otros. Mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: hermanos, ¿no fuiste bautizado? ¿No entiendes que el amor al prójimo, esos 5 mandamientos que hablan acerca de no afectar a tus padres, de no matarlo, de no hurtarle, de no hablar falso testimonio principalmente, o de no codiciarlo, etcétera? Estos mandamientos que comprenden sumariamente ese amor al prójimo, ¿no debieras de hacerlo manifiesto? ¿No debieras de hacerlo un hecho en tu vida? Reflexiona, hermano, reflexionemos. Porque dice la palabra de Dios aquí, porque el espíritu codicia contra la carne y la carne contra el espíritu. Es decir, como dicen los matemáticos, son mutuamente excluyentes. O se es espiritual o no se es, hermano. No hay un término intermedio. Lamentablemente es binario. O existe el Espíritu de Dios o no existe. O lo resolvemos espiritualmente o no lo vamos a resolver. Entonces, hermanos, vamos a tener este momento de estudio y de meditación en nuestra vida para que salgamos de esa tristeza espiritual, de esa condición humana que no nos conviene a ninguno, porque hemos sido llamados espiritualmente para hacer y mantener el comportamiento que así debe de hacerse. Vamos más adelante a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, dice el verso 16: con todo esto, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Empero os denuncio que no alabo, que no por mejor sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Aquí el apóstol Pablo en su carta dice: nosotros no tenemos tal costumbre de tener problemas, ni las iglesias de Dios.
Pero también dice que es necesario que se manifiesten para que la iglesia se limpie de esas herejías. Pero lamentablemente al presentarse, cada vez que se presentan, lastiman y perdemos hermanos que se dejan seducir por esa condición. Hermano, no se deje seducir, no se deje llevar por ese pensamiento humano que no le conviene, porque a paz nos ha llamado el Señor. De tal forma, hermanos, que nosotros mismos debemos de tener conciencia de que las cosas tienen que cambiar y que no permitamos que ese tipo de conductas o de esa contaminación también nos afecte a nosotros. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, desde el verso 19 al 20. Dice así: ¿Pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, más todo muy amados por vuestra edificación, porque temo que cuando llegare no hallare tales como quiero, y no sean hallados vosotros cual no querréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones y bandos. Aquí está explicado claramente, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que lo que él habla es para edificar. Pero si lo que habla para decir algo no es de edificación, no lo tiene que decir. Igual usted, hermano, considérelo. Si no va a edificar, mejor no lo diga. Porque si eso va a ser el motivo para que su hermano deje de asistir a la iglesia o también crear un problema, no lo haga. Por favor, no lo haga. Porque Cristo Jesús nos ha llamado para tener una salvación y una repercusión en nuestra vida cada vez de que hemos de tomar la cena del Señor cada año, y no porque ahorita estamos a 6 meses y parece que todavía el tiempo de la cena del Señor está muy lejano, no cambiemos esa conducta. Tendremos que cambiarlo siempre, porque Dios lo que quiere es que seamos hijos puros, hijos suyos y puros también. Vamos a leer por último en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, desde el verso 15 hasta el verso 21. Porque esta es la solución que el Señor pone por medio de esta carta al apóstol Pablo. ¿Cuál es la solución a estos problemas? Evidentemente ser más espirituales, evidentemente mejorar nuestra conducta, corregirla. Vamos a leerlo, dice así: Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acordándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. El apóstol Pablo nos recomienda, hermanos, no seas parte de esa conducta, no seas parte de hacer lo malo. Dice, recuerda las palabras que dice el maestro, donde dice: si tu enemigo tuviere un hambre, pues dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Que lo que haces es que lo juzgue Dios, que nuestra ira no sea juzgarnos a nosotros a ellos, sino que nosotros le dejemos ese trabajo a Dios, porque nosotros podemos cometer el error de juzgar mal porque lo estamos viendo desde un punto de vista de odio. Y al final nos dice: mas vence con el bien el mal. Si usted quiere o es sujeto a este tipo de conductas, pues déjelas a un lado. Y si usted ha sido sujeto por este tipo de conductas, vénzalo con el bien. Venza el bien con el mal, porque Dios lo habrá de bendecir.
Esa es la conducta que Dios nos hace reflexionar el día de hoy. No por mí, sino por la necesidad, hermanos, de que hay para que nosotros seamos perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios le bendiga y paz a vosotros. Bueno, pues en este culto no podía faltar el Aleluya de Händel y sobre todo conocer a los miembros actuales del coro Sion Israel. Han cambiado algunos, se han reincorporado, todavía nos faltarían, pero bueno, este es el coro que se presentó hace un año y gracias a Dios continuamos aquí.
Vamos a terminar este culto que ha sido especialmente un agradecimiento a nuestro Dios por este aniversario más del Coro Sion Israel, 76 años de servicio. Y agradecerle a Dios también por estos momentos de estudio y esta predicación también que nos permite reflexionar sobre la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque tú has bendecido a tu iglesia y la sigues bendiciendo siempre. Gracias por sostenernos y por tantos años transcurridos, tanto en el coro como en nuestras vidas, para que sigamos siempre firmes y adelante en la fe que hemos aprendido por medio de tu palabra. Señor nuestro, te doy gracias por este culto y por la enseñanza también aplicada y por los cantos y las alabanzas, Señor. Te lo suplico por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener los breves avisos que cada semana damos. Le invitamos a asistir al culto en el cual puede usted registrarse en la página www.iglesiadediosjuda.com, como también pues ver los cultos por medio de internet, por lo que sería YouTube, Facebook, Periscope y ahora también por la página www.iglesiadediosjuda.com en aquella sección que dice videoteca o canal de televisión. Le suplico que nos siga apoyando y que siga orando por este proyecto y también pues que cada 8 días nos siga acompañando en este esfuerzo que hacemos por predicar la palabra de Dios. Quiero invitarles también para el día 14 de noviembre que ustedes nos acompañen a un culto o una serie de cultos. De hecho, todo el día sábado será un día muy especial, dado que esa fecha la hemos seleccionado para dar gracias a Dios por los 100 años que la Iglesia de Dios tiene de haber llegado a nuestro país. Dios les bendiga, hermanos, gracias y sigan acompañándonos. Dios sea con ustedes y la fortaleza del Espíritu Santo también. Paz a vosotros y Dios les bendiga.